toda obra maligna. Levanta caídos y salva perdidos. En el nombre de Jesús hablamos tu palabra. Leemos la palabra del Señor en Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Pueden acomodarse. Glorificado el nombre de Jesús. Quiero hablar con el tema el lenguaje de Dios. ¿Cuántos han oído hablar a Dios? ¿Cuántos han entendido cuando Dios le habla? El lenguaje de Dios o el lenguaje divino. Haciendo un breve ejercicio, nosotros, para poder entender lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, debemos recordar que el lenguaje es el sistema mediante el cual nos comunicamos. La gente con la gente, los animales con la gente, con los animales, y la gente con los animales. Comunicamos nuestras necesidades, comunicamos nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Cuando usted ve un perro que ladra y se engrifa, usted le está hablando a ese perro. Ese perro le está diciendo: estoy enojado, no te me acerques mucho. Y así se hablan ellos unos con otros. Ese es el lenguaje, la forma de comunicarse entre los seres vivos, porque me parece que las plantas no tienen lenguaje. Hay varios tipos de lenguajes, porque el lenguaje es el movimiento o la forma que yo utilizo para comunicar una idea. No necesariamente tiene que ser hablando. Usted puede expresarse sin hablar. Yo puedo entenderlo sin hablar. Nosotros podemos interpretar por el movimiento corporal, por las gesticulaciones, por los movimientos que uno hace, por las señas o señales que uno da, por los signos, por los ruidos. Los animales hablan con ruido, se comunican con ruido, de una distancia a otra, y gritan aquí, el otro allá lejísimo lo escucha. Los peces dentro del mar se comunican por el sistema de sonido. No hablan, pero se comunican. Y también está el lenguaje hablado. Fíjese que hay muchos tipos de lenguaje. Además de el corporal, de seña, de signo, de palabra, de ruido, yo pudiera decir que está el lenguaje político, el lenguaje musical, el lenguaje religioso, el lenguaje científico, el lenguaje militar. Cuando un militar dice algo a otro militar, necesariamente el civil no lo entiende. Cuando un político dice algo, lo entiende el otro político, pero la gente común quizás no lo entienda. Pero así nos pasa a nosotros también. Los evangélicos tenemos lenguaje. A veces usted ve dos hermanos hablando en una oficina pública, delante de personas en conversa que no conocen, y dice: no, porque yo salí de un silicio. Y el amigo se queda, pues, silicio. Pero el evangélico entendió lo que quiso decir. Jehová me puso una prueba. Estaba dándole grito a Dios, elevé un clamor, etcétera. Tenemos muchas palabras que pertenecen a nuestro lenguaje religioso, de nuestra forma de comunicar cómo estamos, qué hacemos, qué estamos haciendo o qué esperamos. Del lenguaje
que es la expresión viva de la necesidad que tenemos de comunicarnos. Porque la comunicación es una necesidad. El saberse comunicar es un privilegio. Y el no comunicarse es un problema. Entonces necesitamos comunicarnos. Necesitamos comunicar nuestras ideas. Yo tengo que comunicarle a la gente lo que yo quiero y lo que yo no quiero. Para que usted pueda complacerme o desobedecerme, usted tiene que saber qué es lo que yo quiero. Entonces yo tengo que comunicar eso. Entonces de ahí vienen los idiomas o lengua, que es la forma de los grupos o comunidades culturales o sociales. Tienen su propio lenguaje que ya viene a ser idioma. Pero el idioma y el lenguaje son dos cosas diferentes. Para establecer cualquier índole de relación necesitamos algún código. Entonces viene lo que se llama lengua o idioma. Cuando se hace habitual en una comunidad o en una comarca el uso de una cantidad de palabras para referirse a una cosa y se concentran en ese grupo por años, llegan a crear un sistema que el otro grupo no lo va a entender. Entonces así surgieron los idiomas. La necesidad de la gente comunicarse con los que están más cerca, pero con la diferencia que el idioma tiene su sistema verbal y escrito comunicacional. O sea, el lenguaje puede ser escrito o puede ser de señas. El idioma tiene que ser escrito y verbal. El idioma es lo que se habla. El lenguaje es lo que se expresa. El lenguaje es lo que se dice. El idioma le sirve de vehículo al lenguaje, pero el lenguaje es el sistema completo de comunicación. Si nosotros, como seres humanos que piensan, aceptamos como bueno y válido la existencia de Dios, surge una pregunta inteligente. Si Dios es un ser inteligente y poderoso, si Dios nos creó a nosotros y somos sus criaturas, ¿cómo se comunica Dios con nosotros? ¿Cuál es el idioma que Dios habla? ¿Inglés? ¿Francés? ¿Español? ¿Africano? ¿Creol? ¿Chino? ¿Mandarín? ¿Qué idioma habla Dios para comunicarse con nosotros? Dios no tiene idioma, Dios tiene lenguaje. ¿Ok? Dios no tiene idioma, Dios tiene lenguaje. Dios se comunica con nosotros no en idioma, sino con su lenguaje propio, y nosotros lo entendemos. Y cuando digo nosotros, no estoy diciendo los evangélicos solamente. Todos los seres humanos lo entienden. Los salvajes que no saben leer, que no conocen la luz eléctrica ni el teléfono, entienden cuando Dios le habla, porque Dios no habla en idioma. Entonces, ¿cómo se comunica Dios con sus criaturas? ¿En qué lenguaje, qué idioma Dios lo hace? Mire, hay más de, según los últimos estudios, hay más de 6.000 idiomas. O sea, esas son gente que se comunica en diferentes formas. ¿Por qué hay tantos idiomas? ¿Hizo Dios los idiomas? Yo pienso que es una permisión divina. Dios permite los idiomas. Ahora, los idiomas vienen siendo una especie de castigo. Esto fue una especie de castigo. El idioma es como es una expresión del castigo. Es una respuesta. Es una consecuencia de algo que los hombres hicieron y entonces ocurrió. Fíjense, la comunicación facilita las relaciones entre la gente y entre los animales. La ausencia de la comunicación es confusión y es atraso en cualquiera de los escenarios. Cuando usted no sabe lo que la otra persona está pensando o quiere, usted tiene problemas. Lo va a tener con esa persona, porque usted va a violar lo que él quiere sin usted saber qué es lo que él quiere. Pero cuando usted lleva esa falta de comunicación a la familia, al hogar, a la pareja,
a los padres con los hijos, que el padre es un ogro, como aparece en muchos casos, un hombre de cara dura, que da golpes, llega a la casa callado. Usted lo único que sabe es que está enojado, pero usted no sabe ni por qué, ni desde cuándo, nada. Usted sabe que está enojado porque se le ve en la cara, el lenguaje corporal se lo dijo, pero él no le ha comunicado a usted qué fue lo que usted hizo que le cayó mal. Entonces, cuando no hay relación, comunicación en la pareja, el divorcio está a la vuelta de la esquina. Cuando no hay comunicación entre los padres y los hijos, hay un descarrilamiento. Por eso hay tantos hijos en la calle que han cogido el mal camino, porque su padre o sus padres no le han comunicado cómo son las cosas. Entonces la falta de comunicación es catástrofe, es peligro, es miedo. Por eso uno piensa, si Dios con tanto poder, si Dios que es todopoderoso, dejó de comunicarse con nosotros, ¿qué será de nosotros si Dios no se comunica con nosotros? ¿Cómo sabemos nosotros cuándo Dios nos va a castigar? Si Dios no nos ha dicho qué es lo que Él quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Entonces, nosotros aprendemos que en el principio, no solo que había un lenguaje, había una lengua. Había una sola forma de hablar. La gente se entendía porque a todos les llamaban, todos conocían los nombres de la cosa. Usted dice, por ejemplo, púlpito en español, pero usted dice púlpito a un chino, usted no ha dicho nada. Usted le dice púlpito a uno de Kenia o de Uganda o de Egipto, usted no ha dicho nada. Pero a un español le dice un púlpito y él entendió, porque esa palabra en español significa este aparato que está aquí. Pero cuando se pierde eso y que cada quien le llama de una manera distinta a las cosas, entonces usted no tiene forma de comunicarse con el otro o de expresarle al otro lo que usted quiere, porque cada quien lo dice de una manera y lo entiende de su manera. ¿Qué pasó en la Biblia? Dice el versículo 1 del capítulo 11 de Génesis: tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Fíjense que no dice un solo lenguaje, sino una sola lengua, que es idioma, y unas mismas palabras. Es decir, las mismas palabras se usaban entre todo, para mencionar las mismas cosas. Verso 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura de la tierra, o en la tierra de Sinar, y esa gente que eran descendientes de Noé se establecieron allí, pero estaban descarriados ya. Y se dijeron unos a otros, parece que había una sospecha: hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Había asfalto, entiende, petróleo. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Parece que ellos tenían alguna sospecha, ¿verdad? O quizá pensando a lo largo del tiempo que el viento, la brisa o las aspiraciones lo iba a mover de un sitio, se iban a separar, y entonces vamos a buscar la forma de que mantengamos la comunión, la comunicación, la unidad, a pesar de lo que pueda pasar. Entonces hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Versículo 5. Dios, que entiende la intención de los corazones,
y que veía cuál era el fin ulterior de esa gente, en el versículo 5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una torre. Bueno, eso no lo leímos, el versículo 4. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Eso del cielo, de que llegue al cielo, no quiere decir, eso es una hipérbole, es una forma de decir que sea alta, 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 que se vea de todas partes, porque ellos sabían que al cielo no iban a llegar. Pero por lo menos era como una especie de antena. Por eso hicieron las pirámides. Es una copia de lo que estaban haciendo antes. Entonces, esa torre bien alta, que se llamó la Torre de Babel. Babel significa confusión. Esa torre, por si acaso nos extraviamos, nosotros podamos a través de esa torre mantener nuestra comunicación. Entonces Jehová desciende y ve lo que están haciendo, y dijo Jehová: he aquí, versículo 6, el pueblo es uno, todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, ¿qué era lo que habían pensado hacer? Nada los hará desistir de lo que hasta ahora han pensado hacer. Lo más lejos que ellos tienen, como lo tiene la gente de hoy, es que mientras ellos diseñan su trabajo, mientras ellos preparan su agenda, hay alguien que lo está mirando. Y que cuando ellos van a dar un paso, ya él dio otro adelante. Y que cuando ellos van a hacer un rascacielos rotativo, y que cuando ellos van a hacer un rascacielos que llegue al cielo, que cuando ellos van a poner los cohetes en Júpiter, ya el Dios nuestro lo puso más allá. Entonces, Dios desciende en una forma de comunicarse con nosotros, porque dijo Jehová: el pueblo es uno, nada le hará desistir de lo que han pensado hacer. ¿Cuál era el pensamiento de ellos? Por lo que dice la Biblia y por el comportamiento natural de los hombres y las mujeres, el pensamiento de ellos era contra Dios. Rebelarse contra Dios, oponerse a lo que Dios ha hecho y ha dicho, hacerlo, y es más, independizarse de Dios. Ese es el pensamiento. Entonces dice Dios, versículo 7: ahora pues, y aquí usa un verbo en plural. En plural. Esto refiere también que están hablando más de una persona. Esto tiene referencia con la Trinidad. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aleluya. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, y por supuesto la torre se detuvo ahí. Y dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces ahí nacen los idiomas, las lenguas, la forma de la gente conocer, hablar. Usted sabe lo que haciendo una torre, un edificio complicadísimo, y cuando el maestro dice: mira, pásame la pala, yo le paso el martillo. Cuando dice: pásame el cemento, yo le paso el agua. Cuando yo le digo: sube un poco, él baja. Dice: pero esto no se puede. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que tú no me entiendes. Y él dice: háblame claro, dice el otro. Y dejaron de entenderse, se acabó el proyecto. Inmediatamente se confundió la cosa y se acabó el proyecto. Entonces, esto viene como un castigo de Dios por la forma de ellos ser, por lo que ellos querían hacer en contra de Dios. Entonces de ahí es el registro bíblico de donde nace esta división. Usted sabe lo bueno que fuera que donde quiera que usted vaya lo entendiera.
Yo he visto gente que habla hasta 7 idiomas. 7, 8 idiomas. Pero le faltan todavía. Porque dicen que hay más de 6.000. Uy, 6.000 idiomas, yo hablo 5. No estoy en nada. Pero por lo menos yo hablo los 5 más comunes, ¿verdad? Digamos. El idioma mejor del mundo, que es el español. ¿Amén? El mejor idioma del mundo. Después del español está el inglés, está el francés, está el alemán, está el chino, el mandarín. Entonces, con este idioma nosotros nos comunicamos aquí. Y gracias a Dios que somos privilegiados, que podemos caminar América entera, de México para abajo, hablando con nuestro idioma. Y tenemos poco problema. Una bendición. Y hasta en Europa, en muchos sitios, podemos hablar nuestro idioma. Pero qué lindo fuera que donde quiera que usted llegue pudiera hablar el idioma de la gente que está ahí. Usted llega a Alemania, llega a Suiza, llega a Suecia, llega a Noruega y usted habla el idioma local. O que la gente entienda el idioma de usted. Fuera una bendición. Pero es una maldición el hecho de habernos dividido el lenguaje o la lengua para que nosotros no nos entendamos. Y esto es por causa del pecado. Ahora bien, ¿cómo se comunica Dios con nosotros? Porque Dios debe tener algún mecanismo. Dios debe tener alguna forma que la gente, a pesar de que se beneficia de ella, no la ha descubierto, porque no la ha podido entorpecer. Dios debe tener alguna forma de comunicarse con nosotros. ¿Cuál es esa forma? ¿Cómo será que Dios se comunica con nosotros? ¿Cómo nos entiende o cómo nosotros lo entendemos a Él? Fíjese, hay que saber que la necesidad de comunicación entre Dios y su criatura es indiscutible, es imprescindible, es necesaria, es impostergable. Usted necesita comunicarse con Dios y Dios quiere comunicarse con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no castiga al inocente. Si Dios no castiga al inocente, esto implica que antes de Dios castigarme, tiene que hablarme. Dios tiene que decirme qué Él quiere para entonces saber si yo obedecí o no obedecí. Pero si Él no me ha dicho lo que Él quiere, o si Él me lo ha dicho y yo no lo he entendido, yo no soy culpable. Si yo no sé lo que Dios quiere y yo hago lo contrario a lo que Dios quiere, yo no soy culpable. Pero si yo sé la voluntad de Dios, si yo estoy claro en qué cosa es pecado y qué cosa no lo es, y yo me empecino en cometer el pecado, entonces sí, yo soy culpable. Yo soy responsable como adulto de mis hechos. Entonces, Dios, nosotros lo sabemos, pero Dios da el primer paso. Dios ve la necesidad de comunicación Dios-hombre. Dios ve que sin esa comunicación estamos perdidos. Entonces Dios Él mismo se crea la necesidad de buscar la fórmula de que todo el mundo lo entienda y que todo el mundo sepa cuál es su mensaje. Entonces dice, y esto no es nuevo, esto es viejo, porque Dios lo ha hecho en 2 épocas diferentes. En la primera época, esto revela la intención de Dios. Capítulo 1, versículo 1 de Hebreo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, o sea, no es la primera, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, aquí sugiere que es una costumbre de Dios hablarle a su pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo que Él había escogido, que era entonces Israel. ¿Cómo le hablaba Dios a su pueblo? Uno de los primeros que Dios utiliza es a Moisés. Y
por si acaso ellos no estaban claros, ellos ya tenían una forma de comunicarse que era la escritura cuneiforme. Entonces ya había símbolos, signos y símbolos comunicacionales en que la gente expresaba una idea a través de un signo, y había una forma de preservar ese mensaje y pasarlo a otras generaciones. Entonces ya dice la Biblia, habiendo hablado, o sea, ya Dios estaba acostumbrado a comunicarse con Israel. ¿Cómo lo hacía? Uno de los ejemplos es Moisés. Dios hablaba con Moisés. Moisés era el intermediario. Moisés hablaba con Dios, Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con el pueblo. Dios le decía a Moisés, dile a mi pueblo esto, dile a mi pueblo que me sacrifique, dile a mi pueblo que no quiero ídolos, dile a mi pueblo. Entonces Moisés iba y le decía al pueblo, dice Jehová esto y esto y esto. Dice Jehová que lo va a castigar. Miren el caso de Egipto, cuando estaban ellos cautivos en Egipto. ¿Cuál era el interlocutor entre Dios y el pueblo? Moisés. Dios hablaba con Moisés, lo voy a sacar de esta esclavitud. Dios no se lo dijo a ellos, Dios se lo dijo a Moisés. Entonces ya Dios hablaba a través de sus siervos los profetas. El caso de Samuel, cuando el pueblo se rebela, porque a la gente le encanta la copia. Israel vio que todos los pueblos que los rodeaban tenían reyes y ellos no tenían rey, porque el rey de ellos era Jehová. Pero ellos se cansaron. Ellos tenían jueces, tenían profetas que lo dirigían, pero no tenían rey, porque los reyes tienen, el rey tiene otras implicaciones, tiene ejército, tiene sistema de represión, obliga a la gente a pagar impuestos. Ellos eran libres, pero ellos querían ser como los otros. Y el problema es que ese mal, ese síndrome, esa plaga está todavía. Hay gente que Dios los ha limpiado, los ha rescatado, los ha lavado, los ha transformado, los ha hecho, los ha limpiado y los ha hecho nueva criatura. Y usted lo va mirando para afuera, mirando a Egipto, para Egipto. Señor, reprenda al diablo. Gracias a Dios por el cantante que tenemos esta noche, que es un siervo de Dios. Pero hay unos cantantes que lo que están mirando para afuera. Usted lo que vienen con una moñita, con una cresta de gallo. Usted lo ve que vienen vestidos al tipo la favela de Brasil, o las gangas, o los suburbios de Nueva York, la gente mala. Una camisa por fuera, pantalón de telengao, vienen a cantar. Oh, bendito sea Dios. Pantalón roto, zapatos sin media, la camisa desabrochada. Aló, porque yo soy artista. Y cada vez que el mundo le da la gana de cambiar la cosa, yo la cambio, porque no se gobierna, el mundo lo gobierna. A mí me encanta la personalidad propia, la autoestima en alto. Yo llego a un sitio y está todo el mundo en bermuda y poloché, y yo llego con traje y corbata, yo solo. Y alguien dice, usted se ve mal porque no está como los otros. Digo, no, los otros se ven mal porque no están como yo. O tengo yo que hacer lo que el otro diga. ¿Por qué el otro no puede hacer lo que yo diga? Entonces, si a mí me da la gana de vestirme bien, yo estoy bien. Pero la mente floja de ahora cree que porque el mundo está bailando un swing, yo tengo que bailarlo también. No, señor, el mundo que venga aquí a bailar el de nosotros. Gloria a su nombre. Entonces aquella gente tiene ese problema. No, que fulano, que los cananeos tienen rey, que el jebuseo tiene rey, que los filisteos tienen rey, que los que tienen rey son menos que nosotros. Digo, y ustedes no tienen rey, ya. Ustedes tienen un rey que se llama Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿se pueden quejar de ese rey? No, pero queremos imitar
a lo de afuera. Óigame, es una plaga mala. ¿Qué es lo que usted va a imitar del mundo? ¿Qué resultado ha dado imitar al mundo? ¿Qué es lo bueno que tiene el mundo que usted pueda envidiarlo, imitarlo, quererlo para usted? Entonces vamos adelante con la pureza que nos traza la palabra. Entonces presionan a Samuel: queremos rey. Y viene Samuel con la voz de Dios: bueno, ustedes quieren rey, han desechado a Jehová, le voy a poner un rey, etcétera. Pero Dios se comunica y le comunica su malestar al pueblo a través del profeta. El caso de Elías, a orilla del monte Carmelo, 850 profetas falsos, porque siempre lo falso abunda más que lo verdadero. Eso es así, porque no tiene tanto sacrificio lo falso. Habían 800 y tantos profetas falsos y un profeta de Jehová. Ay, pero ese profeta de Jehová sí valía. Mire, eso vale más que el euro, que el dólar, juntos. Entonces le dice a Samuel: ustedes quieren ser como él. Ustedes quieren someterse a las obligaciones que ponen los reyes, que todos los antojos hay que cumplir. Si cuando da la gana hacer una guerra la hacen, y se llevan los mejores muchachos a la guerra y mueren. ¡Queremos rey! Bueno, entonces Jehová les presentó las alternativas que usted encuentra en los libros de Samuel, primero y segundo. Pero lo que quiero enfatizar es que Dios se comunicaba a través de sus profetas como Elías, como Eliseo, y expresaba su desacuerdo con la idolatría, le anunciaba el castigo que venía, le advertía al pueblo las cosas que estaban haciendo malas, le decía cómo escapar de la ira de Dios, porque Dios siempre ha tenido ese sistema. Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Arrepiéntete, si no vendré a ti y haré esto y esto. Y le da un tiempo, como lo está haciendo ahora. El Señor está anunciando, el Señor está avisando, nosotros estamos mirando, pero la gente no quiere entender. Entonces Dios habló y habla. Dios habló a través de los profetas, de los jueces, de los siervos de Él en la antigüedad. Fue la primera forma de Dios hablar a los hombres. Y viene luego, después que habló, pasó esa temporada, todo el Antiguo Testamento se la pasó Dios hablando con la gente a través de los siervos, los profetas. Entonces dice el versículo 2: en estos postreros días, o sea, hace 2000 años para acá, nos ha hablado, no ya por los profetas, no ya por los jueces, nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios ya habló por su Hijo para que nosotros entendamos qué es lo que hay. Hoy lo hace de una forma más cercana, más efectiva, como lo había hecho anteriormente. Ya no manda un profeta, manda a su propio Hijo. Ese Hijo, dice el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice el versículo 1 de ese capítulo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho, dice el versículo 2. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué es Cristo? Fíjese, Dios está utilizando el sistema, diferentes sistemas, para comunicarse con nosotros. El último es Cristo. Ahora, ¿qué es Cristo? El verbo. ¿Qué es el verbo? La acción, el alma de la comunicación. 2 o 3 ejemplos. Estoy en la plataforma de Mahanaim predicando. Si yo retiro los verbos de esa oración, ¿qué he dicho? Estoy
es el verbo principal. Estoy. Si yo digo, en la plataforma de Mahanaim, usted va a preguntar, ¿qué? Porque no he dicho. Entonces cuando yo digo predicando, estoy enamorado de ti. Si usted le dice a una persona que le gusta y lo quiere para que sea su compañero o compañera de vida, estoy de ti, ¿qué le dijo? Tiene que meter el verbo enamorar. Estoy enamorado de ti. Pero también tiene el primero es un verbo, estar, el verbo estar. Entonces es imprescindible para la comunicación el verbo. Lo que quiere decir, hermano, y no hay que ser un científico, que para comunicarse con el Dios es imprescindible Jesucristo. Cristo es el verbo. Cristo es lo imprescindible. Si usted no va a Dios a través de Jesucristo, no ha ido a ningún lado. Aleluya. Todo el mundo quiere comunicarse con Dios. Todo el mundo aspira a comunicarse con Dios. Fíjense cómo dice él en una de sus instrucciones: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si yo pido algo en otro nombre, no va. Si yo pido algo sin nombre, no va. Yo tengo que calzarlo con la firma responsable, con el sello de autoridad que se llama Jesucristo. Ahora, esto fue un proceso. ¿Cómo Dios se comunica con el hombre? Hasta la fecha en que viene Jesús era a través de los profetas. Yo diría que es una comunicación indirecta. Pero ahora viene el representante genuino, el Hijo. Ahora, ¿cómo cae aquí ese Hijo? Eso estaba anunciado de por allá, desde 600 años antes de Cristo. Isaías, Jeremías, David anunciaron la venida del Hijo admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, el renuevo de Isaías. Pero nadie sabía cómo se iba a ejecutar esta orden o esta profecía. Nadie sabía cómo que se iba a hilvanar esto. Entonces, cuando aparece Cristo, es a través de una virgen, que como bien predicara la sierva Francia el otro día, muy hermoso mensaje. Todo el trajinar que hubo que ocurrir, que pasar, que hacer, todas las cosas que hubo que hacer, para que esto que dice aquí, ahora habla por su Hijo. Oye, hermano, entre esos dos versículos hay milenios. En el principio Dios habló a través de los padres y de los profetas. Ahora habla por su Hijo. Pero para que Él se exprese a través de su Hijo, tuvo su Hijo que descender al vientre de una mujer pura y pasar un proceso de gestación y adquirir todas las particularidades y las propiedades humanas y nacer como hombre, porque estaba profetizado. Él tenía que asumir un cuerpo humano para sufrir como hombre y pagar un sacrificio que era imprescindible para cumplir la ley y pasar la página. Entonces Cristo nace de una virgen. Cristo se desarrolla como un niño normal, con una inteligencia fuera de serie a los 12 años, dándole cátedra a los ancianos del templo, y sigue creciendo y su desarrollo llama la atención, y Dios empieza a usarlo, y Dios empieza con él, y el propio Juan el Bautista lo anuncia como: he aquí el Cordero de Dios. Todo eso pasa para que se cumpla lo que dice el versículo 2. Ahora habla por su Hijo. Ahora ha venido a hablarnos por su Hijo. ¿Y qué es lo que nos dice? El mensaje es tan grande, es tan fuerte, es tan poderoso, es tan abundante, que mucha gente no le da la gana de entender.
Hermanos y amigos, Dios está hablando y muchos no lo están entendiendo. Hay mucha gente oyendo a Dios hablar, pero no entienden el lenguaje. Cristo viene y se hace hombre. Habitó, como dice Juan, habitó entre nosotros. El verbo era desde el principio con Dios, toda la cosa. En él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no resplandecieron contra él. O sea, la gente veía en Cristo una luz que iluminaba y no se daban cuenta que Dios le estaba hablando. La gente oye la predicación del evangelio y dice que no se da cuenta que Dios le está hablando. Es que el lenguaje de Dios es así. No te lo va a decir en inglés ni en francés, te lo está diciendo en español. Y te lo está diciendo en forma que tu espíritu, tu corazón y tu mente te dicen: Dios te está hablando. Pero ¿cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Desde cuándo Dios te está hablando? ¿Por qué y para qué Dios nos habla? Dios nos habla con distintas intenciones. La primera es para decirnos: te amo. Te amo. No quiero que te pierdas. También nos habla para reprendernos, para corregirnos, para advertirnos, para que podamos evitar peligros inminentes. Pero si nosotros no le hacemos caso a la voz de Dios, fíjese que Dios puede hablar en diferentes formas y a través de diferentes instrumentos. Dios puede hablar por un niño. Dios habla a veces hasta a través de los animales. Dios habla en diferentes formas, porque no tiene que ser un idioma, es un lenguaje, es una expresión, es una forma que es como una señal. Dios manda la señal, es como la señal del teléfono, la señal de la radio. Usted la dispara desde aquí y el que está a tantos kilómetros para allá la recibe y la entiende y la proyecta. Dios manda la señal aquí, usted la recibe, usted la sabe, usted se siente reprendido. Usted dice: Dios me está hablando, pero no voy a hacer caso. No bebas, no fumes, no abandones tu familia, no te vayas a la calle, deja esa vida loca. Pero tú no entiendes. Ve a la iglesia, pero tú no te da la gana de entender. Y hay gente que entienden como el burro, con el palo. Cuando viene el cantazo, cuando viene el golpe, esta gente va a decir: ahora yo entiendo. Oye, Dios me estaba llamando y yo no venía. ¿Y por qué no venía? No quería venir. Entonces aquí el Señor pasa de la palabra a los hechos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y el verbo se hizo carne. Aquel verbo, versículo 14, se hizo carne. Se hizo como uno de nosotros y vivió entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Quién no ha visto la gloria del Hijo de Dios? Hay gloria sencilla. Hay forma sencilla de decirlo. El más perseguido de todos, pero no ha podido ser destruido. El cristianismo ha conquistado casi el mundo sin tirar un tiro y sin sacar una espada, con amor. Mientras hay unos falsos profetas que cuando llegan a un sitio obligan a todo el mundo a que sea de ellos, y al que es infiel lo matan, lo degüellan. Y a los niños desde que nacen son de ellos. Y paren más que un curío, que una curía. Hay un peligro mundial. El cristianismo no camina así. El cristianismo no avanza con las armas, con el odio, con el pleito, con la guerra. El cristianismo avanza con amor. Y dice: y vimos su gloria. ¿Cuánta forma de ver la gloria? La gloria de Cristo. Usted comienza a ver la gloria de Cristo en su sencillez. Viene como Rey de Reyes. Viene como el Hijo de Dios a ocupar un lugar especial, el reino de Dios, y entra a la capital de su imperio
montado en un burro. Hay nosotros. Hay cierta gente de nosotros. Hay limosina, ya no hay para ellos. 14 guardaespaldas. ¿Y cuánto aparataje? Porque llega el siervo de Dios. Y Cristo, bueno, los 12 discípulos porque eran los que lo ayudaban, pero no era que lo estaban cuidando tampoco. Porque mire, cuando Pedro le arrancó la oreja a uno, Cristo lo reprendió. No, señor, aquí no. Esto no funciona así, varón. No, aquí no. Eso de espada aquí no funciona eso. Aquí es con amor. Lo que no se pueda lograr con amor y mansedumbre, olvídalo. Y ese es el mensaje de hoy a la iglesia de hoy. Lo que usted no pueda lograr con la mansedumbre y el amor, olvídelo. No le conviene. Vimos su gloria. ¿Cuál es su gloria? Su conducta. La manifestación del poder de Dios en su ministerio. Cómo Cristo iba donde los leprosos, donde los ciegos, donde los mancos, donde prostitutas, donde publicanos, y le daba el mismo tratamiento que le dio a Nicodemo, al príncipe Nicodemo. Vimos su gloria. Pero cómo Cristo ejerció la confianza en su Dios aquí en la tierra. Cuando un muerto va rumbo al cementerio y manda detener el cortejo fúnebre, le dice: párense ahí. Creían que iba a llorar con la madre del muerto. Párense ahí. Pongan la caja, el ataúd en el piso, en el suelo. Quítenle la tapa. Y lo miró y le dio una orden. Le dio una orden: muchacho, levántate. Y el muchacho oyó y obedeció. Vimos su gloria. Oye, qué lindo fue para los discípulos. A cada rato veían la gloria de Dios. Una manifestación gloriosa. Un trabajo glorioso. Cuando aquel endemoniado gadareno se le acerca, porque ella cree que Cristo se iba a asustar, que Cristo iba a salir huyendo. Oye, me come este demonio. O iba a mandar a los discípulos: amárrenlo. No, le dio una orden. Y ellos gritaron: ¿por qué viene a molestarnos? Cristo le dijo: salgan de él. ¿A dónde nos vamos? A donde te dé la gana, vete. El asunto es que salga. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Cuando Pedro, Jacobo y Juan fueron al monte de la transfiguración, Cristo quiso que ellos tuvieran un poquito más de visión que los otros, y los llevó allí y vieron la gloria de Dios. Cuando iban a bajar, dijo: no, dice Pedro: no, vamos a quedarnos aquí. Porque hay gente que circunscribe la gloria de Dios a un espacio, y eso es una lección que tenemos. La gloria de Dios está en todas partes, pero tú tienes que estar en contacto con Dios. Eres tú el que necesita la comunión con Dios. No es que en la cueva tal, que en la casa de fulano. No, porque en la casa de fulano se siente. Bueno, se siente si están adorando a Dios. Pero así como se siente la bendición de Dios ahí, se puede sentir en otro sitio. Donde quiera que usted se una, porque Cristo lo dijo: donde hayan dos o más en mi nombre, allí estoy yo. Vimos su gloria. Entonces, cuando yo veo la manifestación de la gloria de Dios, Dios me está hablando. Cuando yo veo una persona que entrega su corazón a Cristo con lágrimas en los ojos, Dios me está hablando. Cuando yo veo un enfermo que se sana, que Dios lo sana, Dios me está hablando. Cuando una puerta que estuvo cerrada tantos años se abre, Dios me está hablando. Cuando un borrachón deja de beber porque ahora sigue a Cristo, Dios me está hablando. ¿Cómo quiere usted que Dios le hable? Que aparezca un ángel blandiendo la sala, echando aire y con mucha luz. Yo soy Jehová. Y te digo: no, hermano, Dios no habla así. Habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras,
a nuestros padres por los profetas, ahora, hoy no habla así. Ahora habla por su Hijo. Lo que quiere decir que cuando yo quiero saber qué Dios quiere, cómo Dios quiere que yo viva, yo voy a la conducta de Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Cristo dijo: amad a vuestros enemigos, perdonad a aquel que los ofende. Cuando yo veo a tu evangeliquito peleando, reclamando cosas, arrebatando cosas, digo, este está lejos del camino, pero déjalo ahí en la iglesia a ver si se le aparece el Señor. Pero es que se revela solo. Yo tengo que mirar a Cristo. Yo no tengo que mirar a Pablo, ni a Pedro, ni a ningún apóstol. Es a Jesucristo. Pero mirar a Cristo es un lenguaje de Dios. Porque mirar a Cristo me transmite humildad, me transmite confianza, me transmite seguridad. Y Cristo, cuando la tempestad lo arropa en el mar de Galilea, estaba tranquilo. Eso es un mensaje. Cuando le dijeron que se acabó la comida y habían 3, 4, 5 mil personas ahí, y dice, todo el mundo desesperado: ay, Señor, mira, ahora no hay chimichurri, no había ni arepa, ni sandy, ni guineo que vendían la gente en la calle en la puerta de la iglesia. No, ahí no había nada. Había un tiguerito con 5 panes y unos pececitos y una cosita que a lo mejor le quedaba, era para él comérselo a lo mejor. Y Cristo tranquilo, la gente desesperada, y Cristo tranquilo: maestro, mira, nos estamos volviendo locos, porque esta gente está cayéndose a muerto de hambre. ¿Qué hacemos? Dice: mira, ve lo que te encuentras por ahí. No, lo que hay un muchachito allí con una viruta que le quedó, unos pancecitos. Tráemelo, que con eso es suficiente, varón. Hermano, cuando Cristo está, cualquier cosa es suficiente. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Cuando Jesús está presente, cualquier cosa alcanza. Y Cristo tranquilo oró por eso. Y mire, ahora prepárense para la repartidera. Pero ¿cómo lo sé? Sí, y le puso la mano, oró por él, bendijo esos panecitos, esos pececillos, y comenzó la repartidera. Y el problema después era que no se acababa. Y repartir. Sobraron 12 cestas. Y vimos su gloria. Eso es la gloria de Dios. Ahora, cuando yo veo esa gloria, no me está hablando Dios. Es el lenguaje de Dios. Cuando yo veo a un hombre que antes era un perdido en la calle, borracho, peleón, maltratador de la mujer y de los hijos, y ahora yo veo a ese hombre limpio, después que entrega su vida a Cristo, lo veo que es un modelo de conducta, afeitado, tranquilo, sobrio, que los domingos en vez de coger para la playa a beber ron, coge para la iglesia con su muchachito. Ese es el lenguaje de Dios, y esa es la gloria de Cristo. Ahí nos está hablando Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Como hice con él, puede hacer contigo. No creas que tú eres otro caso. Contigo puedo hacer lo mismo que hice con él. Tú puedes ser cambiado. Amigo, contigo el Señor quiere hacer lo mismo que ha hecho con nosotros. El usted estar aquí hoy en este templo y ver toda esta gente, creyentes y seguidores de Cristo, Dios le está hablando a usted. Dios le está hablando. ¿Por qué tú no haces lo mismo? ¿O es que tú eres mejor o peor? No, tú eres igual. Tú necesitas lo mismo que necesitamos nosotros: comunicación con Dios. Y esa comunicación viene a través de su lenguaje. Su lenguaje principal es Cristo. Cristo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, y ahora Él es el Salvador nuestro. Dios ha enviado mensajes tras mensajes para comunicarte algo que tú necesitas. ¿Será que no lo has escuchado, que no has entendido o que no has querido escuchar? Las consecuencias son fatales. Te advertimos que el Señor te ama y que tú tienes necesidad urgente de un encuentro sincero
con Jesucristo. Dios te está hablando a través de su lenguaje. Un aplauso al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te doy las gracias. Termina tu obra en cada corazón y tráelos a ti. En el nombre de Jesús, toda cadena sea rota.